por Radio Med. Y continuamos en el tercer bloque de Salud por Vos, y como habíamos anunciado en el bloque anterior, en el principio del programa, lo tenemos en comunicación a Marcelo Peretta, que del Sindicato de Farmacia y Bioquímica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por darnos la comunicación. Marcelo, mira, justamente el día 16, hace 2 días, fue el Día Mundial de la Alimentación, y ayer Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. ¿Qué opinión tenés como sindicalista, como ciudadano? Como profesión de la salud también y como ciudadano, de las tres formas. Ya, está bueno porque la nutrición, la alimentación son esenciales, y nuestro país particularmente no está muy atento a eso, ¿no? Es como que no comemos bien, los chicos principalmente, se mal alimentan, insuficiente cantidad de proteínas, insuficiente cantidad de lácteos, exceso en los carbohidratos, en los azúcares, ¿no? Y eso obviamente termina en obesidad, en enfermedades, y eso hay que trabajar indudablemente, porque si no estás bien alimentado no vas a vivir 85 años, que es la sobrevida promedio que hoy tiene cualquier persona que nazca en estos días, ¿no es cierto? Entonces, inclusive puede vivir mucho más, pero promedio pueden alcanzar a vivir eso. Entonces, es tan importante. Entonces, estos días tienen que servir para recordar esto y refortalecer las políticas. Pero qué difícil, Marcelo, cuando la pobreza subió un 35,4 y alcanza casi 16 millones de argentinos, ¿no? Bueno, que se ha olvidado justamente, que este gobierno particularmente ha olvidado, y también el anterior, porque también recordemos que la pobreza viene de varios gobiernos, pero particularmente que vino a atender las necesidades de la pobreza, la multiplicó o la aumentó. Bueno, en eso, esa es la conclusión que uno tiene que hacer, es decir, no ha puesto el énfasis en un Ministerio de Salud que tiene que ser justamente el que garantice la nutrición que reciba cada bebé, cada niño, desde los primeros días de vida, ¿no es cierto? En la adolescencia también, en los adultos mayores también, es decir, esto es tan importante que comamos bien, y más aún cuando tenemos o somos un país productor de alimentos. Si yo me dijera, los alimentos los tenemos que importar todos, dependemos que vengan de afuera, el dólar, y bueno, uno dice, es más costoso lograr disponibilidad adecuada de medicamentos, políticas nutricionales. Justo recién Marcelo mencionaba el Ministerio de Salud, justamente este gobierno lo bajó a Secretaría, ¿no? Por eso digo que este gobierno ha desatendido todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la nutrición, con la salud, ha dejado librado al mercado. El que tiene plata, bueno, come bien, come, porciones nutritivas, buenas carnes, buenos lácteos, y el que no tiene dinero, bueno, queda preso de comer, alimentos en base a leche, alimentos en base a carne, sin ningún poder nutricional, alimentos que tienen alto contenido graso y calórico, que engordan, ¿no es cierto?, y con eso enferma. Entonces, eso es lo que tenemos que, como conclusión de este gobierno, no atendimos estas cuestiones que son prioritarias, porque esto inclusive no es cuestión de tanta plata, es cuestión de saber educar a la población orientaria, asegurarse que los productores puedan llegar con sus productos de calidad a la población, venderlos a un precio razonable, y ellos también que les vaya bien económicamente, pero básicamente eso, ¿no es cierto? Y con mucha publicidad de la importancia de dejar la hamburguesa de lado, la papa frita de lado, por más que riquísima, y empezar con las verduras, con las frutas, con las carnes magras, y eso uno no ve desde el Estado, una dedicación. Pero es una dedicación al aspecto financiero, especulador, las tasas financieras, las LELIQ, el dólar, los plazos fijos. En eso sí es fantástico, los bancos ganaron mucha plata, pero en esto que estamos hablando, no. Sí, con la medicación iba a preguntar, también pasó lo mismo, ¿no? Por ejemplo, los pobres no pueden recibir medicación
como sí lo pueden hacer las personas, por ejemplo, que tienen obra social, ¿no? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, recién estábamos hablando con una señora que se enfermó de cáncer y que, bueno, afortunadamente pudo conseguir la medicación. el medicamento que se llama tamoxifeno. Lo pudo conseguir por su obra social, ¿no? Entonces lo pudo tomar en forma normal como sí se requería. Pero no sucede lo mismo con otras personas, ¿no? Que no tienen esa posibilidad. ¿Cómo está el tema actualmente? O sea, la misma ausencia del Estado que decíamos recién con los alimentos se ve con los medicamentos. Es decir, el medicamento es caro, muchas veces inaccesible, muchas veces no está importado en tiempo y forma, defoltea o empobrece al ciudadano porque no le alcanza para pagarlo con su sueldo, y defoltea a la obra social, porque la obra social también tiene que pagar parte de ese medicamento y tampoco tiene lo suficiente dinero o sale carísimo pagarlo, porque muchas veces hay que pagarlo en dólares, a punto tal que se acaba de conformar la Unión de Obras Sociales para justamente acordar entre las obras sociales y ponerle límite al aumento desmedido de las prestaciones médicas y las prestaciones farmacéuticas, ¿no? Pero bueno, en términos políticos es otro fracaso, e inclusive ha aumentado la morbimortalidad asociada a la falta de medicamentos, a la falta de atención médica, a la desatención, a la caída en el presupuesto, lo que ustedes decían, la pérdida del ministerio, en fin, todo esto ha sido muy perjudicial. Es decir, darle la espalda al pueblo o poner un gerente de una compañía a cargo de una secretaría o de un ministerio, creyendo que porque era exitoso conduciendo o gerenciando una compañía es lo mismo y va a ser exitoso como político o como ministro o como secretario, es un gran error que también tenemos que aprender, ¿no es cierto? Es decir, esto que nos está pasando tiene que ser un ejemplo para no volver a repetir, que no nos vendan que un exitoso en el sector privado es necesariamente exitoso en el sector público, porque son mundos distintos, son prioridades distintas, son criterios distintos, son metodologías distintas, y tenemos que formarnos para estar en el Estado y prepararnos bien, porque justamente administrar vidas, como significa estar en la función pública, es totalmente distinto a, digamos, vender productos o concentrar dinero o ponerle precio más alto o más bajo a un precio de un determinado producto que uno venda, ¿no? O sea, esto es totalmente distinto. Recién mencionabas, Marcelo, que no aprendemos, pero realmente no aprendimos con este gobierno de Mauricio Macri. Pero vamos a volver, yo no soy partidario de ningún partido, pero vamos a volver al gobierno de Cristina. Bueno, esperemos que sea algo distinto, ¿no es cierto? Porque yo me acuerdo, yo estaba en la CGT cuando con Hugo Moyano combatíamos los últimos años de Cristina, que también nos afectaba el impuesto a las ganancias y algunas cuestiones que, ella misma había desatendido. Pero claro, después llegó el tsunami de Macri, que viene a arrasar con todos los sindicatos, con todas las obras sociales, con todos los trabajadores, con todas las pymes, y bueno, obviamente optamos porque esto no continúe y después venga. Esperemos que no, por el bien de todos los argentinos. Marcelo, el 1 de octubre fue el Día Internacional de las Personas Mayores. ¿Cómo repercutió esto en la suba de los medicamentos? Que solamente vos sos la persona adecuada para hablar si hubo una suba de medicamentos y el cierre de farmacias por falta de consumo. Bueno, los adultos mayores son los más perjudicados por el aumento de los medicamentos, que triplicaron la inflación. Duplicaron la inflación. La inflación es de 250% en el promedio de toda la gestión Macri en estos 4 años, y 480% fue el promedio de aumento de los medicamentos, o sea, casi duplicaron. En las paritarias estuvieron en 200%, o las jubilaciones, ¿no es cierto? Entonces, fíjate vos cómo pagás con jubilaciones que aumentaron 200%, medicamentos que aumentaron casi 500%, es inviable. Y eso también afecta a nuestro sector. Se cerraron cerca de 500 farmacias porque la gente tiene plata para comprar. ¿En la ciudad, en todo el país se cerraron 500 farmacias? Sí. 500 farmacias en todo el país y siguen cerrando, lamentablemente, y siguen aumentando el precio de los medicamentos porque muchas compañías farmacéuticas, que son las amigas del presidente, los dueños, ¿no? Son las amigas del presidente, que prefieren tener precios altos de medicamentos, y aunque vendan poco, pero de esa manera tienen en alza las acciones de los laboratorios, lo cual es inmoral, ¿no? Aunque no haya consumo, aunque no haya falte trabajo.
aunque no haya consumo, ellos apuestan a las acciones, el valor de sus acciones se mantienen alto cuando ellos tienen precios altos de sus medicamentos. Aunque la venta caiga, no les importa. Producen menos, venden menos, pero ganan más o menos lo mismo y listo. Con eso se mantiene y las acciones vienen altas. Pero el gobierno, el Estado no debería permitir eso porque además de ser inmoral, es suicida y es asesino frente a los pacientes que necesitan esos medicamentos y no pueden pagarlo. O sea, no pasa solamente por las acciones del dueño, ¿no? Claro, es así.